llamó mucho la atención, para bien, por supuesto, el tema, ¿no? El nombre de la conferencia, Edificando. Tiene que ver un poco con lo que vamos a estar hablando hoy día, que tiene que ver con relación con la iglesia, con su gente, como nosotros que somos la iglesia en realidad. Y ayer estuvimos hablando de Ageo, ¿se acuerdan? Cuando Dios, post-exilio, levanta al profeta Ageo para hablar al pueblo la necesidad de la construcción del templo y donde Dios seguiría revelándose a ellos. Y hubo un desánimo general por parte de esos hermanos que habían vuelto del exilio babilónico, y Dios los llama a los líderes. No había rey, había un gobernador y había un sumo sacerdote, y les da un orden. No es cuestión que les guste o no, yo lo estoy mandando que reconstruyan el templo. Y así dice que ellos fueron animados por el Señor y Dios les da una palabra de aliento a aquellos que estaban involucrados en el servicio. Después hablamos sobre Jonás, ¿no? El misionero raro, uno de los únicos, ¿no?, que vemos en la historia, que emprende un proyecto y anhelando que haya un fracaso de entrada. Y es tan raro lo de Jonás porque estaba tan ciegado con su rencor, con su problema, con los asirios, y que pasa como que desapercibido que Jonás fue el primer misionero intercultural. Podemos buscar en toda la Biblia, no hay ningún profeta en la Biblia que profetizó para gentiles, o sea, para no judíos. Y Jonás, al invés de hablarmos de él, ¿no?, como esta referencia, hablamos como una referencia de alguien que desobedeció a Dios y hizo todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Y por la noche, casi noche, la tarde, hablamos sobre Éxodos, capítulo 20, del 18 al 21, cuando también hablando del pueblo de Israel, cuando Dios los quita, los saca del Egipto y camino a la tierra que Dios le había preparado y prometido. Y Dios trata con este pueblo y dado un momento nos llamó la atención donde Dios se manifiesta a su pueblo y había grande gloria, y el pueblo se dividió en tres partes, tres clases de actitudes. Unos que miraban desde lejos, que simbolizan nosotros creyentes hoy día, que optan por seguir a Dios a lo lejos. Es una moda ahora en Brasil, creo que acá no ha llegado, los desiglesiados, personas que no van más a la iglesia y hacen sus cultos solitarios en sus casas, en YouTube. Eligen la mejor prédica y ahí hacen sus cultos. O aquellos que siguen desde lejos y desprecian muchas cosas, por ejemplo, la comunión, la Santa Cena, el bautismo, el Día del Señor. Entonces no hay esta posibilidad. La iglesia es esto, el ajuntamiento, estar juntos, es compartir juntos. El Padre es nuestro, el pan es nuestro. Entonces no hay evangelio sin iglesia. Ese es el otro evangelio al cual se refería el apóstol Pablo. Hoy ya empezamos, ¿no?, con el pastor Jeremías hablando de Lucas. Yo también voy a hablar de Lucas. Estamos conectados, no hubo un arreglo previo, no arreglamos nada, pero Dios, que veio ya desde el inicio, está conduciendo esta conferencia. Vamos a hablar un poco con respecto a Lucas y con qué tiene que ver con la iglesia. Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Así dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Una pregunta. Todo aquele que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. 49. Mas el que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó a su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina
de aquella casa. El número de evangélicos cristianos, como ustedes quieran decir, ha aumentado bastante. Brasil es el país más grande, ¿no?, del continente, sabemos eso, y consecuentemente es el país donde más cristianos hay. En mis andancias, en mis viajes por el mundo, ahí, mundo latino, cuando me refiero al mundo, me refiero a Latinoamérica, yo hablaba con orgullo, pero un orgullo de alegría, que en mi país, es verdad, en mi ciudad especialmente, en cada esquina, en cada cuadra, hay 2, 3 iglesias, y no exagero. Andar por Brasil, por las calles de Río, en una manzana, encontrarás 2, 3 iglesias, siempre. Y eso me parecía muy lindo, ¿no? ¿Quién no quiere un montón de iglesias? Pero con el pasar del tiempo, conociendo a la gente y viendo cómo estamos como país, yo entiendo hoy que eso no es motivo de alegría. Yo creo hoy que esto, porque el hecho de que haya muchos cristianos, tengo acá algunos datos, dice que el número de cristianos en Brasil aumentó 61,45% en 10 años. Casi que más que el doble. Según los datos del censo demográfico, en el año 2000, cerca de 26,2 millones de personas se han dicho cristianos. Eso representa 15,4% de toda la población de Brasil se dice cristiano. Y hay de todo. Hay aquellos que dijeron en el censo, yo soy cristiano, que se van a la iglesia y no se quedan mucho tiempo. Ustedes conocen a alguien así, que fue invitado, se fue a la iglesia, un evento como este, por ejemplo, pero no estuvo mucho tiempo. Pero sigue diciendo y considerándose cristiano. No es que va a cambiar de religión, no, yo soy cristiano. Y tenemos un vocabulario propio, ¿no? El amén, Dios te bendiga, Dios quiera. Eso se aprende, fácil. Entonces, personas que se quedan un tiempo, se van de la iglesia, pero siguen diciendo que son cristianas. Aquellos que se quedan en la iglesia, pero creo que esos son los más duros, pero siguen viviendo como si estuviesen en el mundo aún. Están en la iglesia, van a los servicios, pero su vida sigue siendo, comparando con un impío, a veces el impío es más decente que algunos que se dicen cristianos. A veces el impío es más serio, más correcto, tiene palabra, que algunos que se dicen cristianos. Eso creo que es el grupo más complicado y más peligroso. Y están aquellos que llegan a la iglesia y realmente experimentan un crecimiento espiritual. Eso es notorio. Uno ve a alguien y la conversión es un proceso. No es recibí al Señor hoy y mañana ya soy perfecto. Perfección imposible. Pero puedo ir perfeccionándome cada día. Ese es un proceso gradual. Cada día uno aprende más, cada día uno se convierte un poco más y perfección cuando lleguemos en el cielo. Pero es notorio. Algunos cristianos que uno conoce, es posible ver que hubo una mudanza, hubo un cambio en la vida de estas personas. Entonces, yo insisto en eso, no temo a los números, pero los números a veces no quieren decir muchas cosas. Porque la calidad siempre va a ser mejor que la cantidad. Siempre. Siempre va a ser mejor. Al invés de la desesperación, porque a veces eso conocemos como pragmatismo, ¿no? Es llegar a un nivel, a una meta, pero sin importar el proceso. Y el proceso es lo más importante. Jesús cuando llama a sus discípulos, los reúne y camina con ellos. Hay un proceso, hay una formación, hay una inversión de tiempo, de sabiduría, de conocimiento. Y Jesús lo hace. El Evangelio de Lucas es muy especial. Mientras el pastor hablaba, yo meditaba en todo atentamente. Porque justamente habla de la dracma perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. Es el Evangelio cuyo su intención, su idea
es hablar o presentarle a Cristo como Salvador de la humanidad. Y el versículo clave está en capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Como toda carta hay un destinatario. Hoy no se escribe mucho más cartas, ¿no? Son las cobranzas, ¿no? Los boletos llegan todavía, las cuentas llegan en carta. Pero muchos ya no escriben carta ¿no? A un amigo, a una amiga. Yo me acuerdo que cuando me puse de novio con mi esposa, que hoy es mi esposa, Silvia, vivíamos yo en Río de Janeiro y ella vivía en Asunción, Paraguay. Un noviazgo a la distancia. Y no había esto de Facebook, WhatsApp, no había, era carta, ¿no? Y lo escribía una carta y tardaba de 7 a 10 días, a veces 7 días. Y si era contestar en el mismo día, en 15 días estábamos conectados. Y yo vivía en Brasil, en una zona un poco peligrosa. Y una vez ella me envió la carta y tardó un montón en llegar la carta, 21 días. No, o sea que ya me dejó y no sé. Y después llega la carta en mi casa y con una observación, zona de peligro. El cartero fue a llevar la carta y estaban los tiros, el cartero volvió, no entregó la carta. La comunicación no fluyó tanto. Y a veces por teléfono, era R$1.50 el minuto. Imagínense. Y un enamorado no habla 3 minutos, habla media hora. Corto yo, no, corte tú, corto yo. Pero 1.50 pasa. Mi cuenta de teléfono venía altísima, no había. Toda carta tiene un destinatario, tiene un asunto. Mi carta venía en mi nombre, César de Souza Gómez, mi dirección, y la enviaba a Silvia Elizabeth. Y Lucas escribe a Teófilo. Vamos a abrir capítulo 1 de Lucas, por favor. Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Del 1 al 3, al 4 mejor. Lucas 1 del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, Lucas está diciendo, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Tremendo. Lucas es el único de los escritores en la Biblia gentil. Lucas no es judío, él es de Antioquía, en la Siria, que está próxima a la costa del Mediterráneo, que hoy sería Turquía. Entonces, un turco, no un judío, el único. Y es interesantísimo que Lucas no anduvo con Jesús, no estuvo con Jesús. Muy probable que ni se lo cruzó. Nunca lo vio, son conterráneos. Sí, Lucas estuvo con Pablo, con Silas, con Barnabé, con Juan Marcos. Toda esta gente anduvo del grupo de Lucas. Pero a Jesús no hay relato de que hayan sido conocidos, de que lo haya visto. Otra particularidad, que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles es un solo documento. Interesante. Un solo documento que por ser asuntos tan distintos, tan personales, que cuando fueron dividir el canon de la Biblia, lo separaron. Le pareció mejor para separar las cosas, hablar solo de Jesús y después solo de la iglesia. Pero para mí el libro de Hechos, no puedo decir que es el más importante, que toda la Biblia es importante. Pero para que entendamos las cartas del apóstol Pablo, Lucas fue fundamental. Y hay algo interesante en la vida de Lucas, que vivimos en un mundo de misticismo. Las profecías, las revelaciones, el caerse en el espíritu, la risa santa, todo el misticismo, eso es muy común. No se asusten. Yo soy de Brasil y Brasil es una mezcla de todo, de religiones. Está el catolicismo romano,
que llevaron los portugueses. Está la Umbanda y toda esa religión afro. Y está la religión de los indígenas. Imagínense, hay una mezcla. Y en todas las religiones que les he nombrado, hay un misticismo. Tocar la materia, tengo que ver la imagen, besarla, sentirla. En las religiones afros, el adepto habla con la entidad. Hay una posesión, yo lo hablo de conocimiento, tengo parientes. Mi familia casi toda por parte de madre es de esa religión. Y yo veía de chico, invocaba la entidad y le hablaba. Así como te estoy hablando a usted, así habla. Y viene una religión que dice que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Que dice que Dios es espíritu. Que dice que no harás para ti imágenes. Entonces algunos cristianos, aún esclavizados por la cultura, quieren encontrar en el Evangelio un poquito de cada cosa de su origen. Dice la Biblia que Dios nos ama. Dios nos ama. Y yo digo, hermanos, Dios les ama. Y viene un profeta y dice, el Señor me dice, me está revelando ahora que Dios les ama. La gente se aplaude y llora. Le dije lo mismo, utilizando la Biblia. Pero hay el misticismo, hay que haber algo místico. Para muchos un culto donde nada se cae, donde no hay griterío, para muchos es un culto frío. Y de hecho pasa. La gente va a la iglesia nuestra y no me gustó su iglesia, pastor predica muy bien, la gente muy buena, pero me pareció un poco frío. ¿Han escuchado eso alguna vez? Fue una iglesia fría. ¿Por qué? ¿Qué él entiende como caliente? ¿Y por qué nos entiende, nos considera frío? Porque no gritamos, porque no caímos, porque nos revelamos. Esa es la Biblia, que es la única regla de fe y de práctica. ¿Dónde quiero llegar? Lucas, comparado con Apocalipsis, por ejemplo, Lucas y Juan. Yo no digo con eso que Dios no pueda revelar, que Dios es soberano sobre todo. Dios actúa como Él quiere. Pero cuando eso sucede, yo ni diría una revelación, es un milagro. Porque el medio por lo cual Dios eligió revelarse fue la palabra. La Biblia es un milagro. Las persecuciones, ¿cuántas de esas fueron quemadas? ¿Cuántos traductores fueron martirizados? Y que tengámoslas hoy en nuestras manos, en nuestro idioma, es un milagro. ¿Por qué? Porque fue lo que Dios eligió. El medio por lo cual Dios eligió hablar con su pueblo, conducir a su pueblo. Así como habló por los profetas un tiempo, habló por los apóstoles, hoy nos habla por la palabra a través de sus ministros, que la interpretan con fidelidad y se la transmiten. Es mucho más sencillo do que estar buscando nuevas revelaciones. Juan sí tiene revelaciones de Dios en Apocalipsis. ¿Cuántos creen que Apocalipsis es inspirado por Dios? ¿Cuántos lo creen? Que Dios inspiró a Juan para escribir el Apocalipsis. Todos lo creemos. Una revelación. Un hombre en una isla y Dios le mostraba cosas que ni él entendía muy bien y tiraba las palabras, el dragón, la serpiente y cosas muy raras, pero revelaciones de Dios. Una revelación sincera, concreta. Y los pentecostales dirán amén, Dios revela, Dios muestra. Pero Lucas, no hay revelación. No hay milagro sobrenatural. Dice la Biblia, dice Lucas que él hace una pesquisa. Agarra su bolso, su cuaderno, su pluma con tinta y viaja. Un historiador, un pesquisador que busca, pregunta, por aquí anduvo con eso, acá fue el milagro. Y pesquisando, estudiando, sin ninguna revelación sobrenatural, nos da dos documentos que son preciosísimos. El Evangelio de Lucas y el libro Hechos de los Apóstoles. Porque algunas personas cuando quieren parecerse con Cristo, Cristo es un misterio. Las dos naturalezas de Cristo no se explica. Porque no es mitad hombre, mitad Dios. Es 100% hombre, 100% Dios. ¿Y cómo se muestra Dios y cómo se muestra hombre? Cuando camina por las aguas, ¿quién vemos allí? ¿El hombre o el Dios encarnado? El Dios. Solo Dios puede hacer eso.
¿No fue eso lo que dijo Nicodemos? Nadie hace lo que tú haces si Dios no estuviera contigo. Multiplicación de los panes. Es Dios. Es Jesús Dios. La resurrección de Lázaro. Dios presente, encarnado. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dios. ¿Y cuándo lo vemos como un hombre? Jesús lloró. Tuvo hambre. Tuvo sed. Sufrió, murió. Pero algunos amó, abrazó, cedió, perdonó. Pero algunos cuando miran a Jesús y quieren parecerse al Jesús Dios, quieren revelar, quieren milagros todo el tiempo y desprecian lo más importante. Y Jesús nunca nos pidió que fuéramos parecidos a Él en la faceta de Dios. Pero como hombre sí, que amemos, que perdonemos, que amemos a Dios, que nos santifiquemos como hombres. Entonces Lucas nos trae toda esta explicación de un Jesús que viene para buscar y salvar a los perdidos. Y usa una parábola aquí Jesús, la cual Lucas, insisto, no escuchó la parábola, escuchó de alguien que estuvo, o de personas que estuvieron con Jesús. Lucas no anduvo con Jesús, no fueron sus discípulos, pero alguien, como dijo a Teófilo, después de acurada, después de minuciosa pesquisa, aquí está el documento. Teófilo era una autoridad del Imperio Romano y el destino de esa carta, de ese documento, son los gentiles. Habla un lenguaje muy propio a los gentiles, un saludo excelentísimo, para que ellos pudieran entender unas cosas del Evangelio preciosas que yo aprendí leyendo y estudiando a Jesús. Es su simplicidad. Me acuerdo de una historia. Los pastores en Brasil somos conocidos, ahora no, antes, como personas que hablan cosas que nadie lo entiende. Hablan palabras difíciles, bonitas, y la congregación dice, que bien para mi pastor. Pero ¿qué dijo el pastor ayer? No me acuerdo. Tanta palabra bonita, difícil, que la gente a veces no entiende. Y cuenta que un chiquito estaba en el culto y vino un pastor visitante. Y predicó. Y hay una costumbre en Brasil que cuando termina el culto, el pastor se queda en la puerta, el pastor principal, el invitado se queda en la puerta, y la gente pasa a saludar. Y dice que un chiquito de 9, 8 años llegó el pastor, ¿es usted pastor de verdad? Él, sí, soy pastor. Pero pastor, que fue al seminario, estudió. Sí, soy pastor. Pero, perdóname, pero pastor, ¿en serio? Sí, ¿por qué, mijo, preguntas eso? No, porque entendí todo lo que dijiste. Estaba acostumbrado que su pastor hablaba cosas que él no entendía. Y vino un pastor visitante y habló cosas que él entendió completamente. El Evangelio es la simplicidad. Habrá un lenguaje que todos entiendan. Por eso es que Pablo decía, prefiero hablar una lengua entendible que miles que nadie lo entienda. De hecho, para algunos, el pastor consagrado, el que empieza a saltar en el púlpito y hablar una lengua que nadie entiende. Mire la locura. Y aquellos que se dedican, que pesquisan, que estudian, que buscan, que dejan sus países para estudiar afuera, para capacitarse, para interpretar de la mejor manera la palabra, a veces son tildados como fríos. Entonces Lucas viene a desmistificar eso. No hay una revelación divina, hay una inspiración, por supuesto. Hay un Dios que maneja todo el proceso del viaje, las personas, un Dios soberano. Pero hay un hombre responsable aquí, que toma el barco, paga el boleto, no va volando, no va con un ángel llevándolo. Pero la primera cosa que vimos aquí era la desmistificación de alguien completamente estudioso. Porque por mucho tiempo los que estudiaban, los que buscaban conocimiento, decían, porque la letra mata. ¿Quién escuchó eso? La letra mata, para que nadie estudiara. Pero lo que sí, hay una parábola de Jesús que Lucas va a decir. Y dije al principio que me gusta la idea del nombre edificando, porque edificación tiene que ver con levantar o empezar una construcción a partir del suelo. Hay que haber una base para cualquier construcción. Yo veía esos días los hermanos trabajando ayer.
rápido. Uno cava, otro pone el hierro, otro con la marreta, pasando por la cabeza a dos. La edificación es una construcción que parte del suelo. La iglesia del Señor, que es del Señor, es una edificación. Y eso dijo Jesús, cuando había una charla con sus discípulos y había una inquietud. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Y él pregunta, ¿qué dice el pueblo con respecto a mí? Ahí dice, uno dice que era uno de los profetas. Uno dice que es un maestro. Uno dice que era la reencarnación de Elías. Uno dice que es Juan Bautista. Había muchas clases de pensamiento. Algunos creían de verdad que Jesús era el Juan Bautista, mejorado, cambiado. Y hasta que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y dice, bienaventurado eres tú, Barjonas, Pedro, no fue carne o sangre que te lo reveló, pero fue Dios, fue el Espíritu. Y sobre esta roca edificaré, construiré mi iglesia. Entonces la base de la iglesia es Jesucristo. Si la idea es plantar nuevas iglesias, es una inquietud en nuestro corazón, que nuevas iglesias surjan, nazcan. Pero no como en Brasil algunas nacen de cualquier manera, de pastores que se intitulan pastor, que no tienen ningún histórico. ¿Dónde salió? Caer de paracaídas y soy pastor. Nadie. Hay que ver una historia, eso se respeta. Y algunos jóvenes muy mal educados que surgen y desprecian a los pastores antiguos, los ancianos. Jóvenes mal educados, algunos. Yo soy pastor y viene como descubrió la pólvora. Descubrieron la pólvora, la rueda, como si fuera llegaron ayer. Y desprecian y de respaldo con respecto a pastores que están 40 años, 20 años en el ministerio. Jóvenes mal educados, no son pastores. Y algunos dicen reformados, que más me duele en el alma. El hecho de que yo no comparta con la teología de un pastor no me da el derecho de tratarlo con respeto. Tiene una historia, tiene una trayectoria. Y la iglesia necesita una base. Porque la base es lo que va a determinar qué clase de iglesia tendremos. A veces veo cristianos con clase de comportamientos y queda muy evidente, eso no tuvo ninguna base. No fue discipulado. Aprendió solo. Y se nota mucho en el comportamiento. No hubo una base, no hubo una enseñanza, no hubo un proceso. Y Jesús habla de dos clases de creyentes. Aquellos que oyen la palabra del Señor y cómo se van a portar después de oírla. Todos podemos oír la palabra de Dios, de forma directa o indirecta. Prende la tele, hay una prédica. Prende la radio, hay una prédica. Pasa frente a la iglesia, están predicando. Un vecino, un hermano, un pariente, todos tenemos contacto con la palabra. Pero el pos, versículo 46 va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es la cuestión. Aquí hay un elogio por parte de algunos. Incluso hay un reconocimiento. Muchos se acercaban a Jesús y decían, Rabí, maestro, Señor. Había un respeto, pero no era lo suficiente. No era lo suficiente. Aquí dice que, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que os mando. Es como decir algo a tu hijo, haceme eso, hijo. Sí, papá. Sí, mamá. Mejor. Sí, papá querido. Sí, mamá linda. Y no lo hace. ¿Qué sentido hay? ¿Qué provecho hay? Entonces, escuchar la palabra, reconocer a Jesús como si fuera alguien muy importante, no es suficiente. Porque aquí hay una confesión. Entonces, que digo que el Señor es el Señor, o que Jesús es lo que es, eso es una confesión. ¿Te acuerdas? Acuérdense de Jonás. ¿Tú quién eres? ¿Dónde saliste? Y dice,
su credencial. Soy hebreo y sirvo al Dios creador de los cielos y de la tierra. Es una confesión. Pero ¿cuál es la práctica de Jonás? Como decía, tenía un Dios tan poderoso, tan grande. Alguien podría preguntarle, un pagano cualquiera. Tiene un Dios tan poderoso, tan fuerte, habla con tanta convicción. ¿Por qué no le haces caso entonces? Si es todo lo que está diciendo, ¿por qué no haces caso? ¿Se acuerdan cuando éramos más jóvenes y los jóvenes teníamos una novia? Y las cosas no iban muy bien. Y sentía que había algo raro. Y la chica o el chico empezaba a decir, no, tú eres muy bueno. Eres muy buena persona. No, eres muy especial. Pero estamos terminando. Yo soy tan bueno, tan lindo, ¿por qué me está dejando, no? Es una confesión que no tiene mucho sentido. Entonces, hablar tan bien de Jesús y no hacer lo que Él nos manda es una contradicción. Porque aquí la idea es confesar y practicar. Porque el propio Jesús tenía muchos seguidores que pretendían honrarlo, llamándole Señor, pero no les prestaban obediencia a sus mandamientos. En el Antiguo Testamento vemos Isaías capítulo 1, 19, diciendo, si quiserdes y me oíres, comeréis lo mejor de esta tierra. Y no hay comportamiento que más le agrada a Dios, es aquel que escuchamos y lo honramos. El hombre en que el Espíritu habita jamás va a sentirse cómodo escuchando las palabras de Jesús y haciendo totalmente el contrario de lo que ha aprendido. Entonces, primeramente, él va a hablar de una confesión que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor si no viene seguido, acompañado de la práctica. Un poco parecido con lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Segundo lugar, va a ser un poco más práctico Jesús. Va a hablar, versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. O sea, acá hay una figura que él quiere ilustrar. Él dice de la casa, ¿verdad? Pero eso quiere simbolizar o mostrar un hombre, una mujer, una iglesia que tiene el privilegio de oír la palabra de Dios. Un hombre, una mujer, él usa a la casa, pero la idea es un hombre, una mujer que escucha las enseñanzas, pero que no las obedece. Es el peligro de edificar una casa sin alicerce. Hablé de Jonás ayer. Toda locura tiene sus consecuencias. Y la casa puede parecer muy linda, muy bonita, pero si no tiene el alicerce, si no tiene la base, va a suceder lo que dice aquí. E o que dijo em Mateus também, 23, 27. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros callados, que por fora se mostram bellos, mas interiormente estão llenos de huesos muertos e de inmundicia. Ou seja, uma casa muito bonita, uma casa muito bem elaborada, uma pintura excelente, pero não é segura. Por eso que el otro evangelio suena bonito. Habla que tú tienes valor, que tú eres el precioso de Jesús, eres el mimadito del papá. Te endulza. Llega a la iglesia y hay fiesta, globo, porque llegó un pecador arrepentido, humillado. Y solo llegó, ¿por qué? Porque el pastor lo fue a buscar. Le puso en sus hombros y lo llevó a redil. Por eso nomás.
Es el otro evangelio que el hombre, la figura, se expresa en las canciones. Dile a tu hermano que está a su lado. Cantarle a su hermano. Dale un abrazo. Asale un poquito. Hacerle ninar. El hombre y el culto tienen que ser cristocéntrico. De la forma, de la manera que Dios quiere. El otro evangelio puede ser más dulce, más bonito. Pero no sostiene cuando viene la prueba. Ahí está la cuestión. El proceso, el camino, no es pare de sufrir. Les pido perdón. Exportamos cada cosa. Les pido perdón. No vamos a parar de sufrir. En el mundo tendréis aflicciones. Y si eres cristiano, pondría un poquito más. Si eres fiel a Dios, un poquito más. Si quieres ser íntegro, un poquito más. Si quieres predicar la palabra tal como es, un poquito más. Aflicciones tendremos. Pero ¿sabéis que las aflicciones ellas moldan, forman nuestro carácter? Las luchas, las dificultades. Si uno llega al evangelio con una propuesta que no es la verdadera, que es el pecador arrepentido, suplicándole clemencia al Creador, si no es esta, va a ser como dice Paul Walsh. Si utilizas, ele diz a los pastores, si utilizas métodos carnales para atraer a la gente, tendrá que utilizar métodos carnales para mantenerlos. Tengo un pastor amigo en mi ciudad que un día me encontró en la calle casi llorando, un pastor con más de 15 años de ministerio, pero fue por este camino de agradar a la gente. Y dice, César, no aguanto más. En mi iglesia, si cada 2 meses no traigo un cantante famoso, un predicador importante, se van todos. Le atrajo con métodos carnales. Para mantenerlos, tiene que ser métodos carnales. Es como el curso, una propaganda, un curso de inglés o de portugués. ¿No? Y dice, gratuito. Wow, gratuito, ¿no? Vamos. Gratuito. Y vamos. Y está la secretaria muy bien alistada, está ambientizado, climatizado el ambiente, hay agua, te ofrece un cafecito, un agua, y te saca la silla, te sentas, el curso, bueno, el curso es gratis, ¿no? Yo vine porque es gratis, facilidad. Pero cuando empieza a hablar, te presenta y dice, sí, el curso sí es gratis, pero la apostila vale 500 bolivianos. ¿Cómo te sentís? Engañado, estafado. Es el evangelio de la facilidad. Porque muchos se van de la iglesia, del evangelio, porque le enseñaron, le dijeron que eres hijo del rey, va a prosperar, va a tener todo. Y cuando vienen las luchas, decepciones, pérdidas, hijos que se alejan, ¿qué es lo que los sostiene? Los elogios del primer día, los mimos o la palabra. En primer lugar, hay que confesar y practicar. Segundo lugar, la inestabilidad de quien no pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Y la casa que edificada, que parece linda, la Biblia va a mostrar el relato, 3 evidencias. Alguien siendo alertado. Hay lugares que se inundan, ¿verdad? Algunos sitios que se inundan. Y cuando está por llover, todo se sabe. Si el río va a subir, si viene una lluvia fuerte. Entonces, algunas personas son alertadas, son avisadas, salgan de ahí porque va a pasar algo raro. O cuando vienen los huracanes, no hay un anuncio previo. Salgan de sus casas, eviten estar en la casa. Hay un anuncio previo de algo que va a suceder. La segunda escena es alguien invirtiendo dinero, plata, porque es una construcción que se refiere. Tiempo, dinero, invirtiendo en algo que se va a caer. Que se va a caer.
Y la tercera escena es cuando viene la primera prueba, lucha, sea tentación, dificultades, y todo se va abajo y solo queda dolor, decepción. Esa es la imagen que trae de alguien que oye la palabra, pero no las practica. Pero también va a decir algo importante y bueno. Versículo 48. Semejante es un hombre que edificó una casa, cavó, abrió profunda vala y edificó su casa sobre la roca, sobre la roca. Es la diferencia. Quizás no tan bonito, no tan atractivo, un poco rusco quizás, a veces, ¿no? Un poco duro para mi gusto, algunos pueden pensar, pero es lo que sostiene, es lo que mantiene de pie. Cuando viene todo diciendo lo contrario, ¿cuál es nuestra base? Cuando todo se nos viene abajo, ¿cuál es nuestra base? ¿Qué nos mantendrá de pie? Sino la palabra del Señor. Así una casa edificada sobre la roca que permaneció de pie. Y esta casa puede ser un ministerio. Esta casa sobre la roca puede ser un matrimonio. Puede ser la relación en su casa con sus hijos. Pero siempre teniendo en cuenta lo que quiere expresar Lucas, lo que quiere decir Jesús aquí. La estabilidad tiene que ser algo vivo en la vida del cristiano. El cristiano no puede ser inestable. No puede ser hipersensible. Habrá algo un poco más fuerte, me voy, me ofendí. Eso no es cristianismo. Jesús hablaba muy duro con sus discípulos. Hablaba muy duro con sus discípulos. Y hay una charla que Jesús le grita muy fuerte. Porque hace un milagro en el día anterior y había una multitud de gente. Una multitud. Él en el mar, en el barco. Y la gente allá esperando a Jesús. ¿Para qué? Porque le amaba. Porque creían en sus enseñanzas. Lo tenía en cuenta. No, por los milagros. Solo querían milagros. Y Jesús sale y les grita fuerte. Le dice de todo. Y cuando Jesús nos dice de todo, se caen las máscaras. Aquellos que le halagaban el día anterior, mirad las cosas que hacen. Cuando vieron que no había más pan, si quieren pan, váyanse a trabajar. Y dice, ya sabía, este es el hijo del carpintero. Ya como, nunca te creí. Y se van todos, dice. ¿Y quién se quedan? Los discípulos. Los discípulos. Se queda aquellos que tienen la base sólida. Y les mira muy fuerte y dice, ¿y ustedes? ¿Se quieren ir? Uno pensaría, no, qué bueno que ustedes se quedaron, mis hijitos, los amo, qué bueno que ustedes no se fueran. No, la puerta está abierta. El momento, ¿también se quieren ir? Y que dice, ¿para dónde iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Es el Nazareno. Cristianos sólidos. Van confesar que es Señor y van practicar, vivir como si Él fuera sí Señor en sus vidas. La instabilidad, inestabilidad de aquellos que oyen y no practican. Y la firmeza de aquellos que están firmados sobre la roca.